me preguntan ¿a qué reino pertenecen los virus? Y pues a ninguno, porque para ser clasificado en un reino tenés que estar vivo, o bueno, vivo, o ser considerado un organismo vivo, cosa que los virus no son. En realidad sería que no cumple con las características necesarias para ser considerado un organismo vivo. Entre ellos tiene que ver básicamente con la autonomía. ¿Qué implica eso? Que tenés que ser capaz de interactuar con tu ambiente, es decir, intercambiar materia, producir energía, manteniendo una estabilidad interna y sobre todo poder reproducirte, o sea, poder replicar tu material genético. Y todo eso tiene que ver con una estructura que no tienen los virus y que sí tienen las células, o bueno, las células vivas o los organismos vivos, que ellos no tienen justamente y no pueden hacer ninguna de estas cosas. Y esto se ve primero en la estructura de cómo es un virus. Si ven un virus es básicamente una capsulita que puede ser glicoproteica, es bastante simple la pared o la cápsula, y adentro solo tiene material genético, nada más, ADN o ARN, no hay más nada, no tiene contenido celular. Y si recuerdan de las clases de diferenciar células de procariota a eucariota, que nos hacían estudiar en el colegio muchas veces, recuerdan que tienen cositas adentro de la célula, o sea, no solo tiene un núcleo que puede estar en una pared o no. Las procariotas, por ejemplo, no tienen pared del núcleo, pero tienen un ADN, ARN y todo lo demás. También tenían tipo esas estructuras celulares dentro del citoplasma que eran tipo las vacuolas, las mitocondrias, los ribosomas, el aparato de Golgi. Todos esos organelos son importantes para la función celular, pero el más importante de todos y que comparten las procariotas y los eucariotas son los ribosomas. Los ribosomas son organelos diminutos, pequeñitos, pero que hay en gran cantidad dentro de la célula, que lo que hacen es sintetizar y producir proteínas. Es decir, ellos reciben el ARN mensajero, casi siempre del núcleo, y lo traducen para formar cadenas de aminoácidos. ¿Para qué usan los aminoácidos? Para formar proteínas. ¿Para qué necesitas eso? Para todo. Lo necesitas para recuperar tu pared celular, para mantenerla en funcionamiento o mantener los otros organelos del núcleo, para poder reproducirte. De hecho es necesario también para reproducir y replicar el ADN, poder tener ribosomas. O sea, básicamente para cumplir con todas las funciones metabólicas necesarias que te mantienen con vida. Entonces, como no tienen ribosomas, los virus no pueden hacer nada de eso, no pueden hacer ninguna de esas cosas que son importantes para estar vivo. Así que básicamente lo que hacen los virus es robarle los ribosomas a las células. O sea, ellos cuando entran en contacto, de hecho, incluso pierden su integridad cuando entran a la célula. O sea, no se mantienen como un virus durante toda su etapa de infección, si queramos, o durante todo su ciclo. Entonces, cuando un virus, por ejemplo, entra a alguna célula, esa cápsula se desarma y básicamente queda el material genético en disposición ahí de la célula, los agarran los ribosomas, eso lo traducen y se producen nuevos virus. O sea, lo que hace es robarle la maquinaria de reproducción de ARN a la célula y así el copiarse. Y entonces ahí cuando se copian todo su material, todo bonito, salen otros viruses. Y digamos que se reproducen así. O sea, es como un parásito obligado, no puede, de hecho no pueden hacer nada. Si un virus está aislado y no hay ninguna célula al lado, no hace nada. O sea, literal no hace nada porque no respira, no come, no se mueve, no interactúa con el ambiente, o sea, no cambia su estado. Si cambia el ambiente, no hace nada, es decir, no está vivo. Recién se activa, digamos, cuando hay alguna célula o entra en contacto con una célula. Por eso no son organismos vivos. Por ende, los puedes clasificar en el gran árbol de la vida. ¿Qué es el gran árbol de la vida que está acá? Que acá básicamente están todos los reinos y los dominios. O sea, las plantas, los hongos, las bacterias, los protistas, todas esas cosas, y nosotros, porque tenemos ribosomas. Básicamente todos los organismos compartimos que tenemos ribosomas y nuestro ADN ribosomal, digamos, todos producimos aminoácidos, todos producimos los mismos tipos de aminoácidos para producir proteínas. Pueden ser más complejas o más simples las proteínas, pero todos tenemos la capacidad de producir los
20 tipos de aminoácidos que necesitamos para subsistir, desde nosotros hasta la ballena, hasta la secuoya, hasta el hongo en el patio de tu casa, hasta la bacteria que se encuentra en el fondo más inhóspito del mar de la fosa de las Marianas. Tienen ribosomas y la capacidad de producir los mismos aminoácidos. Todo eso nos indica que descendemos y que estamos todos los organismos vivos emparentados y tenemos una ancestralidad común. Y de hecho ese ancestro común tiene un nombre y se llama Luca, que es ese punto que está ahí, que es como el último ancestro común universal. Es decir, que de toda la vida desciende de un grupo de algo así como parecido a una bacteria o protobacteria, tipo una célula o un conjunto de células que dieron origen tanto a los procariotas, a las bacterias, a las arcae, como a los eucariotas, es decir, a las plantas, los hongos y los animales. Todos descendemos de esa célula primigenia, si se quiere. No quiere decir que era la única célula que existía en su momento, ni que era el primer organismo que jamás pisó la Tierra. Se cree de hecho que antes de Luca hubo un montón de otros organismos que no tenemos idea, pero por ejemplo se extinguieron, o sea, después les explico del origen de la vida, pero como les digo, entonces, porque compartimos esa información de los ribosomas y de los producción de ribosomas y de aminoácidos y el ARN. Entonces, cuestión, ¿qué es un virus? Y básicamente son como pendrives biológicos, si queremos ponerle algún equivalente, o sea, tienen información, pero necesitas una computadora para leer esa información. Bueno, lo mismo, son pendrives biológicos, yo lo pondría en esa clasificación. Pero también la duda es, entonces, pero ¿cómo surgen? Y hay teorías fuertes son que capaz son una forma simplificada de organización genética que existía mucho antes que los primeros organismos, es decir, que antes que Luca, entonces tipo, son mucho más primitivos y tienen un origen mucho más antiguo que los organismos, o que en realidad son formas simplificadas de células vivas. Porque el año pasado se descubrió un organismo nuevo que se llama Sucunarchium, que justamente tenía una pared celular simplificada, solo tenía material genético dentro de él, pero era parásito y se reproducía exactamente igual que lo hace un virus. Su comportamiento era el mismo y de hecho en su material genético, además de tener igual proteínas en las paredes celulares, tenía la información para producir ribosomas, o sea, tenía esa información genética pero no tenía ribosomas. Entonces por eso se la clasificó como un organismo. Entonces eso abrió el debate a que capaz los virus se formaron así, como formas simplificadas, o sea, se fueron simplificando con los millones de años, a hacer solamente una capsulita con material genético, porque eran parásitos y perdieron esa autonomía de vida. Pero bueno, sigue siendo un misterio realmente entender de dónde surgen los virus y sobre todo también todo lo que tiene que ver con el origen de la vida, que es mucho más complejo, pero bueno. Larguísimo este video, pero bueno, un montón de informaciones, pero se ha entendido que es un virus ahora.